¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name is Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, Silet. Comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. Yo voy a hacer hoy un movimiento de retroacción sobre las referencias de Lacan antes del seminario 9 al término de nominación, porque veo que de manera retroactiva que a partir de las referencias que hemos trabajado de ese seminario sobre la identificación, nominación toma un sentido completamente distinto al que él había desarrollado hasta ese momento, al de la identificación. Pero antes hay otras referencias que allí son repensadas. Por ejemplo, en el seminario 1, en el capítulo que se llama La báscula del deseo, el número 13, dice en el numeral 4 lo siguiente, una pequeña palabra en conclusión. No hemos llegado tan lejos como lo esperaba, no obstante, he podido hacerles aprender que el deseo alienado es perpetualmente reintegrado de nuevo, reproyectado al exterior, al ideal del yo. Es así que el deseo se verbaliza. Hay allí un juego de báscula entre dos relaciones invertidas. La relación especular del ego, que el sujeto asume y realiza, y la proyección siempre lista para ser renovada en el yo ideal. Entonces hay una oposición entre yo ideal e ideal del yo. Luego dice más adelante, cuando interviene ya lo de lo simbólico, es necesario a una criatura alguna referencia al lenguaje, a un pacto, a un compromiso que la constituya propiamente hablando, como un otro, incluso en el sistema general, o más exactamente universal, de los símbolos interhumanos. No hay del amor funcionalmente realizable en la comunidad humana si no es por intermediario de un cierto pacto que, sea cual sea la forma que tome, tiende siempre a aislar una cierta función, a la vez interior del lenguaje y la exterior. Es lo que se llama la función de lo sagrado, que está más allá de la relación imaginaria. Sobre esto volveremos. Tal vez voy un poco rápido, dice. Retengan esto, que el deseo no es jamás reintegrado, sino bajo una forma verbal, por nominación simbólica. Es allí que se sitúa lo que Freud llama el núcleo verbal del ego. Me llama la atención esa frase, el núcleo verbal del ego.
Allí se sitúa una nominación simbólica. Entonces uno está tentado a decir el nombre, sí, claro, pero fíjense que es un nombre o una nominación simbólica, en todo caso, un núcleo verbal que está completamente concernido respecto a la función del deseo, del desciframiento del deseo del otro, de la creación de su propio deseo. Está vinculando el deseo con la nominación simbólica y ese vínculo lo está situando en el núcleo verbal del ego, en el núcleo verbal del yo. Que esto pues es una idea que después va a desarrollar con lo que vimos en el seminario 9, cuando pone el nombre propio, también en el núcleo del ser, dice en ese momento, en ese núcleo. Aquí es un núcleo verbal, todavía es algo en el orden de lo simbólico. Es porque el deseo necesita ser. Claro, y el deseo necesita entonces lo simbólico para poder nombrarse, para poder descifrarse, para poder constituir algo del yo. Y entonces por eso comienza a hablar de lo que es la asociación libre, la dimensión simbólica, etcétera, etcétera. Luego viene una lección, la número 14, que se llama Las fluctuaciones de la libido, donde está analizando el ejemplo de el Forda, el ejemplo de ese nieto de Freud que inventa ese juego de carretel donde lanza el carretel diciendo O y donde lo atrapa diciendo A, y donde Freud y la madre traducen diciendo Forda, fuera aquí. Ahí es interesante una anotación que no está aquí en Lacan, pero que me parece de interés decirlo. Y es que es Freud y la madre quienes traducen la fonética, quienes traducen los ruidos, los sonidos que el niño produce diciendo se trata de Forda. Es el otro el que le pone el sentido, porque lo que el niño dice son una oposición de un O prolongado y un A. No dice Forda, sino O-A. Y después esto va a tomar sentido cuando lo ligue con el sueño de la pequeña Ana, pensado por Freud en la interpretación de los sueños. Entonces, ¿qué dice acá respecto a esto? Les he hablado del for y del da. Es un ejemplo de la manera en la cual el niño entra naturalmente en ese juego. Comienza a jugar con el objeto, más exactamente con el solo hecho de su presencia y su ausencia. Ahí es muy interesante, porque fíjese que es la oposición presencia-ausencia con la que va a anudar la nominación. Y la presencia y la ausencia es en este caso del carretel, pero nosotros sabemos que según el desarrollo del seminario 9, que es con el que estamos mirando de manera retrospectiva estas referencias, se trata es de la presencia y ausencia del referente, pero que es nombrado a partir de una palabra: fuera aquí. Se trata de significantes, fuera aquí, que están hablando de dos estados, presencia y ausencia, de un objeto, del cual es el significante la referencia. Pero también cómo la nominación sustituye la referencia. Ya no necesita la cosa carretel.
que en el fondo es una metáfora, porque Freud mismo interpreta esto diciendo que se trata de la presencia y ausencia de la madre, y que el juego es una forma de lograr superar la ausencia de la madre en oposición a la presencia, y todavía más en el fondo de tratar de superar la ausencia del padre que estaba en la guerra. Entonces fíjense a lo que sirve el significante, a lo que sirve la nominación. Él comienza a jugar con un objeto, más exactamente con el solo hecho de la presencia y su ausencia. Es entonces un objeto transformado, un objeto de función simbólica. Ahí el referente tiene una función simbólica, un objeto desvitalizado, que es ya un signo. Un signo. Y recuerden que él ya después ha dicho, no se trata de un significante, sino de un signo, para separarlo de la significación. Es cuando el objeto está aquí que él lo atrapa, y cuando el objeto no está, lo llama. No está, lo llama, está aquí, lo atrapa. Por esos primeros juegos, el objeto pasa como naturalmente al plano del lenguaje. El símbolo emerge y se vuelve más importante que el objeto mismo, el símbolo. Así como veíamos en el seminario 9, cómo se trataba de una cosa, por ejemplo, un utensilio que lleva una marca. Esa marca no tiene intención de escritura, pero como esa marca después se va volviendo en la escritura más importante que la cosa, que por ejemplo cuenta, toma valor por sí mismo. Ya lo he repetido muchísimas veces. Si ustedes no se meten esto en la cabeza, la palabra o el concepto no es otra cosa para el ser humano que la palabra de su materialidad. Es la cosa misma. No es simplemente una sombra, un soplo, una ilusión virtual de la cosa. Es la cosa misma. Y por eso hablaba del elefante, que como con la palabra elefante ya no se necesita el paquidermo de muchísimos kilos para saber, es decir, la función esa hegeliana de cómo la palabra mata a la cosa. Y por eso en esa misma lección Jean Hippolyte le hace la observación de que se trata de la lógica hegeliana, y él le responde, todo eso es prepolítico. Yo quiero simplemente hacerles tocar a ustedes del dedo la importancia del nombre. Pero aquí el nombre es el significante, es el nombre de la cosa, es la palabra que tiene un trasfondo de presencia y ausencia posible del objeto, o cómo el objeto deviene signo. Nosotros nos ubicamos aquí simplemente sobre el plano de la nominación, es decir, que está articulando la nominación a lo simbólico. Luego, en la lección número 15, que se llama el núcleo de la represión, y esto para nosotros es importante, porque ya en el seminario 9 estaba diciendo el núcleo del ser, que ahí se ubicaba el rasgo, que ahí se ubicaba la identificación al rasgo, que ahí se ubicaba esa identificación a ese signo, que era ese nombre ya separado de la traducción, de la significación, ya nombrando algo en el horizonte del nombre de goce. Y viene el núcleo de la represión. Dice, refiriéndose a un artículo de Strachey, dice lo siguiente: ¿qué quiere decir sino que es el momento en el cual lo imaginario y lo real
de la situación analítica se confunden, es que yo estoy aquí explicándoles eso. Cómo se confunde en la situación analítica en un momento dado lo imaginario y lo real. El deseo del sujeto está aquí, en la situación, a la vez presente y imposible de expresar, es decir, inasible. El deseo como inasible está presente en la situación analítica. Nombrarlo es, al decir de Strache, a lo que se debe limitar la intervención del analista. Ya aquí nos está anudando nominación e interpretación. ¿Hacia dónde apuntaría la interpretación? Hacia nombrar algo del deseo del sujeto, pero el deseo es como lo inasible, en este caso, lo inalcanzable. Y eso para él es muy importante porque enseguida dice, es el solo punto donde su palabra tiene que añadirse a lo que fomenta el paciente en el curso de su largo monólogo, de su molino de palabras, cuyo movimiento de la flecha sobre el esquema justificaría bien la metáfora del molino. Ustedes lo pueden ilustrar, lo he recordado la última vez, la función de la interpretación de Freud en el caso Dora, el carácter inadecuado y el estancamiento que resulta el muro mental, porque él ya ha pensado, respecto al caso Dora, que si Freud seguía insistiendo en que ella estaba enamorada del señor K, pero que de pronto él lanzaba la interpretación, esa interpretación, usted está enamorada del señor K, en un momento en que la libido estuviese basculando entre ella y el objeto, si llega al objeto y ahí es la interpretación, eso provocaría una fijación, una sugestión tal que, por ejemplo, podría haber hecho de que ella en efecto creyera eso y se casara con el señor K. Es decir, que lo de la nominación es clave, pero de acuerdo a la basculación libidinal, y si de pronto eso toca al sujeto es porque está en resonancia con algo de el núcleo verbal del yo, que es el que coincide tópicamente con el núcleo de la represión, porque nos preguntamos en un momento dado ¿qué era eso inconsciente no reprimido? Donde se citaba, por ejemplo, el nombre, y el inconsciente no reprimido precisamente es ese núcleo verbal del yo que no pasó por un momento de desalojo de la conciencia, sino que se instala allí a partir, por ejemplo, de ese término que él usa de pragum, como el inconsciente no reprimido, pero él utiliza ese término pragum, trayéndolo del alemán, en el sentido de un acuñamiento de las monedas, pragum, una impresión, y ahí quedó la huella. Entonces ese pragum tiene que ver con lo que él llama el traumatismo originario, que en un momento dado se pensaba que era la escena de seducción, pero que desde ya podemos anticipar que el traumatismo originario es el encuentro del sujeto con el lenguaje, y eso deja una pragum, deja una huella que no es el inconsciente reprimido, sino como un inconsciente originario. El sujeto cae en la bañera del lenguaje, como dice en algún momento, y ese momento de traumatismo originario es ahí donde él elige el rasgo que coloca como núcleo verbal del yo en el corazón, precisamente de ese inconsciente no reprimido. Por eso es que estoy haciendo la lectura retroactiva. Un núcleo verbal que supone un significante unario,
un significante que no está articulado a una batería significante. Y eso es el nombre como nominación, no como significado, no como insignia de una genealogía, no articulado, sino como nombre de goce. Tanto es así que luego va a hablar, por ejemplo, del hombre de los lobos, donde Freud se encarniza a encontrar cuál es la escena originaria, cuál es el nombre, es decir, tendiendo a descifrar, a interpretar, a nombrar ese núcleo verbal del yo que coincide con ese rasgo unario. Esa noción de pragon es interesante, dice, digamos que la pragon no fue integrado al sistema verbalizado del sujeto, que no es la verbalización, o incluso se puede decir no es la significación. La pragon, estrictamente limitada al dominio de lo imaginario, resurge en el curso del progreso del sujeto en un mundo simbólico de más en más organizado. Pero aquí es porque está pensando el hombre de los lobos. Ya después veremos que aquí le falta la categoría de real, que es con lo que después va a señalar ese núcleo verbal del yo, pero un verbal sin significado, un verbal sin sentido, un verbal que tiene que ver ya es como un nombre de goce. Finalmente dice en la lección que se llama, en esa misma lección, dice más adelante en el parágrafo 3, porque nosotros vamos a permanecer aquí sobre el sujeto del hombre de los lobos. Quiero avanzar un poco más en la comprensión de aquello que es en el análisis, el procedimiento terapéutico, el resorte de la acción terapéutica. El resorte de la acción terapéutica, que es precisamente que signifique la nominación, el reconocimiento del deseo al punto en el cual ella ha llegado, en o en el gran otro. Es aquí que todo debe detenerse, o bien un paso más allá es exigible. Él ha hecho antes un esquema a partir de una frase que le dijo una niña, que finalmente pues donde ella quería situarse, porque si ella se iba a situar en O o en O', pues pero en la expresión francesa es corriente, me voy a situar donde, en O o en O'. Y Lacan toma eso en serio y pone O con mayúscula, para decir, bueno, ahí hay una vacilación del sujeto, ¿dónde me voy a ubicar? ¿Aquí o acá? Pero es una interrogación en el fondo sobre cuál es mi lugar en tu deseo. No voy a pasarme toda la vida de O en O', la basculación del sujeto, para finalmente decir que tiene que haber algo que la nominación fije, enganche, sitúe al sujeto en relación al deseo, y entonces ahí se desencadena todos esos elementos que retroactivamente ya reconocemos desde el seminario 9. Ahora bien, pero eso ¿qué quiere? Es que quiere el otro. ¿qué quiere el otro? O sea, la Porque vacilación corresponde a no saber el punto fijo no saber el lugar que ocupa en el deseo del otro. Porque todos estos seminarios están pensando ese rasgo, pues están pensando la nominación en términos de la dialéctica intersubjetiva y de la relación del sujeto al otro, hasta que llega en el seminario 6, el deseo es interpretación, precisamente el deseo es interpretación, a ubicar la nominación en el grafo. Y por eso me parece interesante devolvernos, porque el gran salto es que ya en el seminario 9 eso ya no depende del deseo del otro, sino que se toma del otro por la vía de la identificación un rasgo.
independientemente de estar vinculado con el otro o no, porque esa corresponde al segundo tipo de identificación, donde no necesariamente tenía que haber un vínculo amoroso o de odio con la chica que recibió la carta, pero eso hace rasgo, un rasgo del otro. Pero es interesante pensarlo acá, articulado al deseo y al desciframiento del deseo del otro, porque después, cuando se separa, vamos a poder saber que todo eso que nombraba nominación en estos seminarios va a corresponder más bien al síntoma, porque el síntoma se constituye como una respuesta a la pregunta ¿cuál es mi lugar en el deseo del otro? Una respuesta a esa pregunta. Hasta aquí, síntoma y nominación es lo mismo. Tiene un carácter simbólico, se descifra, aunque ya vemos que se va anudando a esa parte del inconsciente no reprimido. El grafo tiene dos partes. Una parte que uno podría decir, la primera, desde ese lugar donde nace la intención, por ejemplo, de satisfacción, que es el primer eje, y donde se cruza sincrónicamente con esos dos otros puntos, con la cadena significante, en esos dos puntos que es el otro y la pulsión. Hasta ahí eso está formulado en términos de pregunta, porque el ¿qué voy? Nace a partir de la ansia entre el otro y la pulsión, entre el gran otro y el SD rombo grande de los significantes de la demanda del otro. Hay en ese intervalo un punto que queda, que es el deseo. Y ese es, digamos, el movimiento de la pregunta. Pero el movimiento de la respuesta ya es la otra parte del grafo, ya es la retroacción. ¿Cómo responde el sujeto a la pulsión? Con el SA tachado, con el significante del otro tachado. En el otro hay un agujero, en el significante del otro hay un agujero, hay una falta. Esa es ya una respuesta. Pero a eso corresponde efectivamente ya en un plano imaginario, que el deseo se conecta con el fantasma, porque el fantasma es la realización del deseo. Pero también es una respuesta a que si hay una tacha en el otro, se responde imaginariamente con un fantasma que puede ser el fantasma de colmar el otro, tapar el agujero o hacerse cargo de la culpa del otro, que es la estrategia obsesiva. Heredar los pecados del padre es la estrategia fantasmática obsesiva como respuesta a que el otro está tachado. Y eso enseguida produce a nivel simbólico un síntoma. Es de una lógica impecable ese grado. La interpretación vendría a nombrar, nominar. ¿Cuál es el lugar que usted ocupa en el deseo del otro? Apuntaría a eso, a nombrar una cosa innombrable. ¿Cuál es el objeto que yo encarno en la relación con el otro, pero en la película que me armé con el otro, en el fantasma que me armé con el otro? La nominación, sacarlo de ahí. Sacarlo de ahí, es decir, claro. Ubicarse en otro lugar. Claro, ubicarse en otro lugar. A eso apunta. A nombrar algo del deseo del otro que usted creó, porque finalmente el otro es una creación suya. Usted se creó con los elementos que tomó del discurso paterno-materno, se creó un otro. Y fuera de creárselo, se convenció de que ese otro lo ubica en un lugar donde usted goza con esa pareja. Allí ubicado. Entonces la interpretación sacude esa posición. Y puede venir del analista o de la boca del analizante. Porque el analizarse es eso también. Que él puede tener la interpretación. Lo que pasa es que me construí este fantasma donde yo me ubico en este lugar de objeto y no hago sino traer
a gente que encarne el otro que yo inventé para gozar de esta manera masoquista, por ejemplo. O exhibicionista, en fin, perversa. Pero con eso armo un síntoma anudado a ese fantasma. Cuando la nominación del deseo apunta a señalar ese lugar, lo que se pretende es que el sujeto se sacuda de eso, atraviese ese fantasma, agote las posibilidades lógicas de ese fantasma, como Freud lo hacen, pegan a un niño, el otro es pegado porque es odiado, yo no soy pegado porque soy amado, yo soy pegado porque pegar es amar, yo veo, es decir, todas las variaciones para Freud gramaticales, para Lacan lógicas, de ese fantasma, después de haberlo ubicado, lo cual no es fácil ubicarlo. Y eso también sacude el síntoma, porque ya usted para qué va a sintomatizarse si usted ya sabe, eso estaba al servicio de qué. Ahí es la función de nominación, es ese, señalar el deseo. Lo que nos dice Lacan acá es que la interpretación siempre apunta a nombrar el deseo y el lugar que en el deseo del otro el sujeto se sitúa, el lugar en el que se sitúa. Siempre. Pero una interpretación que pegue en ese blanco, lo que produce es que el sujeto comience a hacer una travesía del fantasma. Es decir, agotar esos lugares lógicos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, sujeto rombo A, Poinçon. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto esté en posición de mayor que el objeto, o que esté en posición de menor que, o que haya allí una unión, o una intersección, o un deseo de. Es decir, agotar las posibilidades lógicas de ese Poinçon que nosotros llamamos rombo. Eso es la travesía del fantasma. Atravesar por todas esas posibilidades que tienen un efecto muy interesante y es que reordenan los significantes unarios que el sujeto eligió de los otros. Claro, no solamente se desacomoda de la posición fantasmática, sino que los síntomas se le vuelven inútiles. ¿Para qué esos síntomas si ya no se trata de sostener el otro o como completo o como descompleto para ponerse al servicio? ¿O para qué seguir produciendo síntomas de tomar los pecados del padre sobre sus hombros, etcétera, 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 en la vía obsesiva o en la vía histérica? Porque como se libera toda la dimensión libidinal que estaba ocupada allí. Un efecto puede ser la transformación en angustia. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si ya no voy a tener ese lugar en el cual gozaba tanto con el otro, ¿ahora qué voy a hacer? Pero el segundo movimiento es, ¿ahora qué se va a inventar usted para ocupar toda esa libido que tenía ocupada en el fantasma y en el síntoma? ¿Cómo la va a redistribuir en su vida, en su destino, en la construcción de las condiciones materiales transformadas para que su deseo, ya no alienado al fantasma, pueda canalizarse en una cosa que ya no lo destruya ni destruya a los otros? Ya es un plus. Pero claro, la angustia puede aparecer en la desorientación. Si toda la vida yo he sido alguien que me pongo en posición masoquista frente al otro y ahora me libero de eso, entonces ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué me voy a inventar? ¿Qué vengo siendo yo? ¿Qué vengo siendo yo, como se dice popularmente? ¿Ya qué lugar? Sí, claro, es un desacomodo grande. En la lección 14, que es la segunda parte del sueño de la inyección de Irma, en el seminario 2, hay en el parágrafo 3 una relación muy interesante entre nominación y simbólica, nominación y estructura de la percepción, nominación y tiempo, y nominación y reconocer el mismo objeto, entre otros. Y es porque Lacan está discutiendo
las tesis sobre la percepción y la construcción de la percepción. Muy interesante, porque él dice que a nivel imaginario la relación se constituye, como él ya ha enseñado hasta ese momento, en una tensión entre o tú o yo, A', el yo y los objetos como objetos semejantes, pero se supera ese o soy yo y tú no lo eres, o cuando tú eres yo no lo soy, en esa tensión imaginaria. Eso se supera cuando se introduce una dimensión simbólica que venga precisamente a nombrar. Entonces dice, es aquí que interviene la relación simbólica, el poder de nombrar los objetos estructura la percepción. Esto me parece grande desde el punto de vista casi que epistemológico. La percepción se estructura a partir del poder de nombrar los objetos. Es decir, no es que el sujeto abre los ojos y el mundo está ahí. No. Él solamente percibe los objetos del mundo en la medida en que hay un simbólico para nombrarlos. Si no, no los ve. No se relaciona con ellos. Los registraría con un aparato sensorial. Ni siquiera los registra porque tiene que haber un simbólico para poderlos nombrar y registrarlos. No lo tiene registrado. Simbólicamente ahí hay un vidrio y se choca con él. Del mismo modo que nos chocamos con el mundo y no tenemos palabras para explicar en el mundo qué es eso con lo cual nos chocamos. Esto me parece tan contundente porque es una teoría del conocimiento completamente opuesta, por ejemplo, a la psicología, de que usted abre los ojos y ya se encontró con el mundo. No, eso es exactamente la diferencia. La teoría fenomenológica dice eso, que hay un primer momento en que están los fenómenos y las cosas, y que es el concepto el que la reordena. Para Lacan es absolutamente al contrario. Discutiendo, por ejemplo, con Merleau-Ponty sobre la teoría de la percepción, dice lo siguiente: el poder de nombrar los objetos estructura la percepción misma. El percipi del hombre no puede sostenerse más que al interior de una zona de denominación. Y es a partir de la zona de denominación que puede reconocer los fenómenos y los objetos. Si no tiene nombre, esos objetos no existen. Porque es que esto tiene también un soporte freudiano. Aquí, ¿qué está desarrollando? Los dos principios del suceder anímico. El yo no se relaciona con el mundo exterior en un principio, sino con un mundo que es suyo, que es el yo realidad del comienzo, en el cual solamente existen los objetos que hacen parte del yo. Por eso el pecho hace parte de él y no de algo exterior, y tiene que instalarse toda una dimensión de el placer, el displacer, para poder llegar a imponer que hay una alteridad distinta del yo cuando no está el placer, sino el displacer, y que ese displacer corresponde a una ausencia de una cosa que no es yo y que hace que el sujeto tenga que aceptar que hay una realidad distinta de sí mismo. Aquí es que el mundo de los objetos está estructurado, se estructura en la percepción, es a partir de esa zona de denominación. Primero se le atribuye placer y luego dice, eso existe. Y existe porque me da placer. Y todo lo que no me da placer no existe. Por eso es el pequeño yo diciendo, todo lo bueno para mí, todo lo malo para usted. O no lo reconozco, no hace parte de mí, para afuera. Pero la percepción se construye a partir de la zona de denominación. Es por la nominación que el hombre hace subsistir los objetos en una cierta consistencia,
si no estaba en una relación narcisista con el sujeto, los objetos no serían jamás percibidos de una manera instantánea. La palabra que nombra es idéntica, es lo que le da identidad a ese objeto. La palabra responde no por la distinción espacial del objeto, siempre lista para disolverse en una identificación al sujeto, sino por una dimensión temporal. El objeto, un instante constituido como un semblante del sujeto humano, un doble de sí mismo, se presenta cuando en una cierta permanencia de aspecto a través del tiempo, que no es indefinidamente durable, puesto que los objetos son obsolescentes, no duran siempre. Pero es porque hay una relación narcisista con ese objeto que termina nombrárselo diciendo esto existe o esto no. Ahí está la relación entre nominación y tiempo, entre nominación y estructura de la percepción, entre nominación y simbólico. Pero enseguida viene lo siguiente. El nombre es el tiempo del objeto. La nominación constituye un pacto por el cual dos sujetos en un mismo tiempo se ponen de acuerdo en reconocer el mismo objeto. Entonces ese objeto existe porque hay un conjunto de personas que hacen un pacto para nombrar ese objeto como tal. Es muy interesante eso. Es muy interesante porque nos está sacando de todo el empirismo y el positivismo que dice que los objetos existen con independencia del sujeto, con independencia del nombre. Es decir, hasta que no hubo alguien que nombró microscopio, mirando el microscopio, microorganismo, el microorganismo no existía. No existía el parásito, no existía la bacteria, eso no existía. La gente tenía otras formas de, no de nombrar, sino de interpretar eso que pasaba, sin poderlo nombrar. Pero cuando lo nombra, existe y comienza a generarse toda una rama del conocimiento de los microorganismos, de cómo atacarlos, de cómo tratarlos, de cómo relacionarse con ellos. Antes no existía. Se pensaba que la locura era una piedra. Y claro, rajaban y encontraban la piedra, porque la nombraban. Pero luego se dieron cuenta que era otra cosa. O incluso los astros. Los astros no existían, ahí se ponían los dioses. Pero cuando no solamente inventaron el telescopio, sino que además pudieron nombrarlos y pudieron ver que ahí no estaban los dioses sino los astros, eso comenzó a existir. Es el paso del mundo cerrado de los dioses al universo infinito de los astros, como lo nombra Coiré. Vuelve sobre este punto en la lección 20, el análisis objetivado, cuando en el parágrafo 2 comienza a partir de nuevo del ejemplo del Fordá, en más allá del principio del placer, dice otra pequeña cosa que anuda la reflexión anterior. La elucidación hablada es el resorte del progreso. Las imágenes tomarán aquí su sentido en un discurso más vasto, al cual toda la historia del sujeto está integrada. El sujeto es como tal historizado de un lado a otro. Es aquí que el análisis se juega en la frontera entre lo simbólico y lo imaginario. El sujeto no tiene una relación dual con un objeto que está frente a él. Es con relación a un otro sujeto que las relaciones con el objeto toman su sentido y de golpe su valor. Un poco lo que acababa de decir en otra lección, pues que acabamos de citar, que es porque hay un convenio en que esto lo nombramos así, que el objeto comienza a existir, pero también es interesante. Un objeto existe y nombramos como tal ese objeto como una construcción social. No es a la Piaget, el solo sujeto descubriendo el mundo, sino que es una construcción social. Y es arbitrario porque es una comunidad de sujetos que
arbitrariamente deciden que esto se llama así, que eso se llama así, no es intrínseca, tiene que ser extrínseca, metido en lo social. Muy interesante porque eso nos va mostrando de manera más clara por qué el sujeto en psicoanálisis de entrada es un sujeto social. Es un sujeto con el otro, es con el otro, es inmerso en el otro, no es aislado. Inversamente, si hay relaciones con el objeto, es porque un otro sujeto distinto de él también tiene relaciones con ese objeto y que pueden todos dos nombrarlo en un orden diferente de lo real. Desde entonces, desde el momento en que puede ser nombrado, su presencia puede ser evocada con una dimensión original distinta de la realidad. La nominación es la evocación de la presencia y el mantenimiento de la presencia en la ausencia. Cuando nombramos, nombramos el objeto ausente y cuando lo seguimos nombrando, ese objeto ausente lo mantenemos como presente. Eso me parece muy preciso porque ya nos está haciendo entrar en la dimensión de una abstracción. Ya está rompiendo con la referencia, que es lo mismo que en el seminario 9 nos mostraba, que primero era muy concreto, el ideograma pintaba la casita, pero ya después se va separando de la cabeza del ciervo o de la casita misma para quedar como un trazo, y en la medida en que se acerca más a la escritura, al signo mismo, más lejos está de la referencia, más abstracta se vuelve. Por eso era tan raro decir cómo es que vamos a relacionar un rastro de escritura con un fonema. Bueno, en la mitad está la construcción social del lenguaje y de la convención de nombrar los objetos como tal, la nominación.